Este día, hermanos, deseo con la ayuda del Señor presentarles un mensaje de una escritura conocida, de un milagro extraordinario, y buscaré desde luego inspirarnos, traer a sosiego cualquiera que sea nuestro estado, nuestra condición, sabiendo que en el Señor reside toda autoridad sobre cualquiera que sea nuestro estado o condición. Y que al finalizar el mensaje, cada uno de nosotros podamos una vez más entender que los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos en los que podemos escondernos y esperar toda clase de beneficio o de bien en nuestras vidas. Mi tema es: un solo toque fue suficiente para ser sanada. Un solo toque fue suficiente para ser sanada. Y damos lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48. Este hecho está registrado en 3 de los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Con ello usted puede observar la trascendencia, lo importante que este milagro fue en la vida del Señor Jesús, que está registrado por los 3 evangelistas. Y así dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es hermoso considerar que la Biblia nos muestra infinidad de ocasiones, más en los evangelios, de la operatividad, de la misericordia que caracterizó a Jesús en sus días sobre la faz de la tierra. Cuando vamos particularmente por los evangelios, nos damos cuenta que la actividad del Señor Jesús fue incansable. La actividad del Señor Jesús fue constante. Y en la actividad de Jesús todos tenían espacio, independientemente de su condición física o espiritual. Podían encontrar en el Señor la ayuda esperada. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, nos dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Vea usted por un momento la palabra recorría por todas las ciudades y aldeas. Cuando vamos a considerar un hecho como este expuesto, podemos imaginarnos que él aprovechó al máximo su tiempo de ministerio, que podría significar para nosotros el aprovechar los días que él nos concede de vida para poder hacer la representatividad que nos corresponde del reino de Dios entre los hombres. Nosotros tenemos que aplicar este ejemplo de Jesús, porque Él dejó en nuestras manos este gran mensaje, como también la oportunidad de bendecir a tantos en su nombre. Piense usted o pensemos todos en un momento, por un momento, lo valioso que es la presencia del Señor en nuestras vidas. No solamente es para ser nosotros bendecidos, sino que esta bendición con la que hemos sido bendecidos debemos de impartirla o compartirla a otros en el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su mensaje en la casa de un gentil llamado Cornelio, en ese sermón expuso, entre otras cosas, lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note ahora la exaltación apostólica, el mensaje por primera vez salido de las barreras eminentemente judías. Ahora se encuentra en una casa de gentiles, donde la gracia de Dios se había mostrado y la gracia de Dios dio dirección a este llamado Cornelio, y a la vez estaba dando dirección en visión al apóstol Pedro para que saliera de ese hábitat y se trasladara a la casa de este para hacer sentir la misericordia y el poder del Señor, el que estaba dispuesto para toda lengua, pueblo y nación. Con el tiempo, el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, en la gran comisión dada a los apóstoles, la que es extensiva para nosotros en el presente, Él dijo estas palabras: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vea la facultad que Dios dio a la iglesia. No lo hizo a un particular, sino lo dio a la iglesia. Esto significa que cada uno de los que formamos la iglesia del Señor hemos recibido esa potestad. Como iglesia podemos orar a fin de que el necesitado pueda recibir a esta misma hora lo que está deseando o esperando como un favor de parte del Señor. Y como parte de la iglesia, en el lugar donde residimos o permanecemos, también somos respuesta a cualquiera que sea la necesidad de los que nos rodean. Usted puede hacer uso de esta autoridad y de este poder que el Señor dio a la iglesia. Donde usted pueda o donde usted esté, bajo la condición que se encuentre, puede hacer realidad que el poder de Dios descienda y bendiga a aquel por el cual usted ora delante del Señor. Ahora, el texto bíblico nos habla de que Jesús
se encaminaba a atender el caso de una niña enferma que apenas tenía 12 años. El padre de ella se había acercado a Jesús exponiéndole su situación, su angustia, y no era para menos. Algunos piensan que era hija única en esa casa y era tan importante los sueños que ellos podrían haber estribado en torno a la niña, pero ahora en una condición enfermiza, ya puede usted imaginarse lo que ellos podían estar experimentando. Y note que el padre de esta niña era uno de los principales de la sinagoga. Significa que estaba ocupado en asuntos eminentemente espirituales. Estaba ocupado en dar dirección espiritual al pueblo, pero él está siendo hoy afectado con la condición enfermiza de su hija. La palabra de Dios dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Note que su postración incluyó su petición. No solamente lo adoró, sino que le expuso y con claridad le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En este caso, observe que Jesús se ve como sin opción para que sea salva y vivirá. Como quien dice, no es negociable lo que yo estoy esperando de ti al estar presente donde mi hija se encuentra gravemente enferma, para que sea salva y vivirá. En este caso, el necesitado estaba envuelto con una fe categórica. Note el énfasis: para que sea salva y vivirá. Y recordemos las palabras registradas en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note que es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Que a esta hora, en el nombre del Señor, ustedes reciban su galardón por estar en búsqueda, buscando, atrayendo la presencia de Dios en su vida, independientemente cómo sea el caso. Él es especialista, Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay espacio donde Jesús no pueda mostrar su autoridad, su poder y su misericordia. Y en este lugar, en este espacio que estamos, el Señor está con nosotros. Ahora, hermanos, el texto bíblico nos habla que Jesús, en su camino a la casa de Jairo, note que la responsabilidad o el sentir que él llevaba precisamente era dar atención a la petición de Jairo. No sé cuánto era la distancia entre el lugar donde se encontraron y la casa donde éste habitaba. Y no iba él solo, iba una multitud con él en esa dirección a operar según la necesidad del padre de la niña. Y cuando él iba hacia ese lugar, apareció una mujer que hacía 12 años padecía de una enfermedad que en verdad la avergonzaba, que en verdad la hacía sufrir,
que en verdad la marginaba. No podía, a causa de esa enfermedad, socializar, como tampoco podía estar cerca de aquellos que frecuentaban los atrios o el templo mismo a causa de esa enfermedad que ella estaba padeciendo. Ella fue de un médico a otro y no pudo encontrarse con la solución a su estado delicado. El evangelista San Marcos dice: había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Donde ella no había ido, las recomendaciones podían haberlas recibido como cualquiera de nosotros en un estado o condición de enfermedad. ¿Y qué médico le ve? Nos pregunta. Yo tengo uno, y en pocas palabras nos está diciendo: es mejor que el que tiene. Y uno dice: es de mi confianza. Él ha sido mi médico por años. Y no cree que hay que irlo cambiando. Son las recomendaciones que recibimos, ¿verdad? Y algunos pues dudamos y decimos: no, parece que sería una deslealtad cambiarlo tan bueno que ha sido conmigo o con nosotros. Pero en un estado así, cuando no se ve la mejoría, hay recomendaciones, y desde luego ella las había recibido y había acudido a uno y a otro y a otro y a otro. Pero su mal iba, o su estado iba de mal en peor. Y esto lo dio con mucho cuidado. Y sus finanzas estaban disminuyendo. ¿Y cuánto le cobran? ¿Y cuánto lleva ya gastado? Bueno, hay momentos que se ha escuchado lo siguiente, con mucho cuidado: de nada sirve tanto que estamos gastando. Y otro dice: es mi papá, y por mi papá yo voy a empeñar todo, es mi mamá. Pero otros dicen: como que no tiene hijos y no tiene nietos. Y todo lo que querramos escuchar o decir, solamente debo de entender que no es lo mismo, hermano. Oír eso o expresar eso ante una condición que el que la está viviendo, como decimos, en carne propia, es esa persona, como el ejemplo que estamos viendo en este pasaje. Dice que había gastado. Voy a quitar la palabra malgastado, y no que la palabra no sea, digamos, fiel en lo que expone, pero para nosotros en el castellano esa es una palabra muy, muy mal empleada: malgastar. ¿Sí o no? Entonces aquí dice malgastar, pero otros dicen: no, yo no estoy malgastando, yo estoy invirtiendo en el bien y en la salud o en la condición de él o de ella, en el nombre del Señor. Pero ella debía de estar quizá ya a esa altura muy demacrada y débil. ¿Cuánto tiempo llevaba? Hacía ya 12 años. Y nada había funcionado. Quiere decir entonces que ella no fue la última en que vio que nada funcionaba. En esa lista, de alguna manera, podemos estar algunos de nosotros y podemos estar diciendo: yo tengo el mismo sentir, pastor, nada me funciona. He ido allá, he ido allá, he ido y nada. Y cada vez me estoy deteriorando o me estoy descompensando o estoy bajo esta realidad o condición.
No sé cuánto tiempo ella había oído hablar de Jesús. No sé cuántos testimonios ella había escuchado, ya sea distantes o cercanos a su condición, a su hábitat, pero no le había llamado la atención ser una de las seguidoras de Jesús. Y máxime cuando era tanta la gente que podía ir detrás de Jesús, que era como hacer un esfuerzo que posiblemente no se iba a lograr o a conquistar lo deseado. Independientemente de lo anterior, ella tomó una decisión diferente, como el no asistir a la cita médica programada. Quizás sonó la alarma o quizá alguien le dijo o le llamó la secretaria para decirle: señora, señor, quiero recordarle que mañana a las 3 tiene usted su consulta. Y usted posiblemente no estaba pensando o estaba rehusando a la noticia, pero le recordaron. Agradecemos los recordatorios, ¿verdad? Porque están pendientes de nuestro estado, de nuestra condición. Y ella tenía cita, pero prescindió ir a esa cita programada. Y escuche lo que dijo. Cuando lo leemos nosotros, tenemos que buscar cómo le damos énfasis, cómo le damos fuerza a esas palabras. Si lo leemos de manera pasiva, si tan solo tocar el borde de su manto. Pero si lo pensamos por un momento en la intensidad con la que ella pudo pronunciar estas palabras, podemos sentir que ahí hay fuerza, que ahí hay una determinación. Y las palabras fueron: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. No solamente dice tocare, sino dice seré o quedaré libre de mi enfermedad. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella no buscó imitar la forma particular de alguno de los anteriores beneficiados, como para decir, eso así es como funciona. Me contó, escuché de alguien que el Señor, que Jesús hizo ese milagro o este milagro en su vida y ella dio estos pasos, hizo esto, voy a ver si también yo los doy y esperar resultado. Ella tomó su propia acción. No tomó copia, no escuchó. Y no estoy diciendo que no podemos ser inspirados por el testimonio de alguien que hizo tal o cual cosa para lograr un beneficio personal, particular, familiar. Pero en este caso ella iba a usar su propia fórmula. Y su fórmula era: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sanada. Esa fue la fórmula que ella iba a emplear. Pero para lograr ese objetivo, eso dispuesto, ella tuvo que enfrentar un obstáculo, y entre otros es que Jesús estaba rodeado de mucha gente. No era tan fácil. Y por otro lado, habían barreras entre un hombre y una mujer. Cómo una mujer iba a acercarse y cómo una mujer iba a intentar o hacer contacto con un hombre. Eso no era posible, la ley lo restringía. Pero ella, dándose cuenta, desde luego, de la operatividad de Jesús en el tiempo, ella dice: bueno, mire, si tan solo lograre tocar el borde de su manto, porque no es posible estar frente a Él. Los interesados o los necesitados de estar cerca de Él también son tantos. Entonces, nuevamente, reitero, estableció su propia forma. Ella dijo: si tocare solamente
su manto, seré sana. Mateo lo expone de otra manera. Le rogaban, de otros casos, le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto. Aquí está hablando de tantos que tenían enfermedades. Posiblemente un hecho como estos pudo a ella haberle animado para decir lo mismo. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Y queridos hermanos, solo use usted su imaginación. ¿Cómo fue que ella pudo tocar el borde de su manto? ¿Cómo pudo ella introducir su mano? Y no era algo de tomar el borde, apretar el borde, alar el borde, sino era nada más un pequeño contacto. Para ella eso sería suficiente. Y no hay más que estar suponiendo o imaginando. Dicho y hecho, tocó el borde de su manto y dice la Biblia que cesó su flujo de sangre. Un hecho o una acción tan sencilla, sin mayores argumentos o pretensiones. Si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Eso era lo que ella esperaba y sentía que iba a suceder. Entonces, cuando eso lo logró, inmediatamente se desató un milagro. Entró entonces en la historia y ahora estamos tratando de revivirla para ver si encontramos inspiración para que nosotros también procedamos a tocar espiritualmente el borde del manto del Señor para recibir nuestra porción, para recibir nuestro milagro, para salir de esta casa saltando como becerro de la manada y diciendo: no fue en vano estar esta mañana en tu casa, Señor. Me has ministrado, me has bendecido, me has llenado de esperanza. Yo voy a salir de ese lugar para dar testimonio de que tú sigues siendo el mismo y que si hay fe, hay resultado. Si hay fe en ti, hay resultado, hay beneficio. Bendito sea su nombre. Vea que el escritor San Marcos dice así: inmediatamente se secó la fuente de la sangre de ella. Inmediatamente. Por eso se clasifica como un milagro. No fue sanidad, ese es un proceso. Este es un milagro, porque aquello que sucede al instante clasifica en un milagro. Si el Señor quiere hacer el milagro, Él lo hace. Y si Él dice: yo te voy a sanar, ya ese puede ser un proceso. Pero si es un milagro, yo le pido en el nombre del Señor que si necesita un milagro, que se anote, que se apunte y le diga: Señor, yo espero un milagro. Yo espero un milagro. Yo espero mi milagro en el nombre del Señor. Ahora, las palabras de Jesús conllevan su sanidad y su marginación social. Porque Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Note que entonces
lo sucedido en el cuerpo de esta mujer no solamente fue un beneficio en su cuerpo, valga, sino que pudo salir de esa condición para comenzar nuevamente a socializar. Porque por su estado, por su condición, no podía estar en medio entre las personas. Y puedo decirle una vez más que el milagro fue dado de una manera sobrenatural, completo, que ella no requirió de sesiones con Jesús referente a su sanidad. No, venga la próxima semana, porque todavía hay algo pendiente. No hemos terminado el estudio. No quedó pendiente nada, hermano. No quedó pendiente nada, hermano. Note que Jesús, que es concluyente, cuando ella responde, porque Él ha dicho, ¿quién me ha tocado? Y la respuesta fue, todos te están apretando. Pero aparte de todos esos, el Señor sabía que virtud había salido de Él. Y aunque el texto nos refiere como que una sola acción había sucedido en esa fracción de tiempo. Pero yo quisiera pensar que el Señor había operado en tantos. Sin embargo, hay algo bien definido y específico que esta mujer lo asume propiamente como propio, como personal. Y ella dice, yo fui quien te tocó. Era el momento para poder confirmar en fe lo que Dios había operado. Y no quiero ir a extremos para pensar que ella pudo tener una señal de que eso había sucedido. Bien pudo haber sido así. Pero a ella le bastó dar su testimonio y decir su condición y contar su determinación. Y entonces vino el Señor y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Su fe fue reconocida como su impulso a confiar su necesidad en Jesús. Y fue envuelta con la paz de Dios. Y sabe que la palabra paz viene del shalom, el hebreo, que significa, y eso lo es importante y por eso quiero mostrárselo, significa bienestar absoluto. Si le dicen shalom, le está diciendo a esa persona, deseo que tenga una paz profunda, que tenga una paz que se imponga a cualquier condición o situación del momento. Y esa paz es de la que dice el apóstol Pablo que usted y yo la gozamos o estamos rodeados. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios, el bienestar absoluto de Dios, gobierne en vuestros corazones. Que este día, si no hay sosiego en usted o en ustedes, por alguna situación que solo usted conoce, ni su casa lo conoce, porque usted ha decidido no contarlo para no crearles tristeza o desesperación. Usted dice en nuestro lenguaje, me la voy a aguantar yo solo. No le voy a decir a nadie. Y ahí está. Y quizá la parte física se ve como que va desmejorando. Y dice, mire, yo desde hace días estoy viendo esto. ¿Le pasa algo? No me pasa nada. Vaya pues, no le pasa nada. Pero quiero decirle, hermano, que ante el Señor no podemos ocultar lo que nos está pasando. Y puedo decirle, hermano,
que Él tiene solución para lo que estemos pasando. Él tiene respuesta para lo que estemos pasando. Llámese como se llame y refugiémonos en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y que al salir de este lugar digamos: Señor, gracias por tu paz, gracias por tu seguridad, gracias por lo que has hecho en mi vida a esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe algo que debemos de magnificar? Ella ya no tendría que dejar de asistir a reuniones públicas a causa de lo que padeció, porque su enfermedad le restringía con nombre y apellido el no estar en tales espacios, y hasta privada del santuario. Todo eso implicaba su mal. Pero ahora viene el Señor y le dice: ten paz. Ese ten paz significaba: puedes ir donde quieras, puedes entrar donde quieras y puedes disfrutar de todo el bien que el Señor tiene para ti. En el nombre de Jesús se lo refiero a usted a esta hora. Y para encontrar de manera breve una aplicación, el escenario que he buscado establecer frente a cada uno de ustedes es para fortalecer nuestra fe, depositando en el Señor cualquier adversidad por la que estemos pasando, independientemente de cómo ésta sea, como de sus resultados, y reforzarla con la misma palabra de Dios. Marcos 9:23. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. No tema en suscribir hasta lo magnífico de lo que le sugiere, de que no hay solución, no hay salida. Mi Biblia, la palabra de Dios dice: todo le es posible. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué más dice? Y os vendrá. Y os vendrá. Y os vendrá. Y os vendrá. Como pentecostal me gustaría que respondiera: y os vendrá. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que hay una conversación. ¿Y a qué horas dijo esto Jesús? Y le responden al que había estado enfermo: a las 9:09. Y entonces dijo él: a esa hora yo empecé a sentirme bien. Significa que a las 9:09 que el Señor dijo: a esta hora tu petición es resuelta, estaba sucediendo. Quizá alguno de los presentes o en línea vamos a orar diciendo al Señor: ayuda mi incredulidad. Porque posiblemente usted ha dado todos los pasos que aquí le hemos dicho.
y ya no cree. He hecho todo lo que me han dicho. No ha sucedido nada. Así que ya no creo. Una determinación que no es justa para usted ni para ninguno. Porque hemos de seguir creyendo hasta el último día de nuestra vida, hermano. Aunque mis ojos no lo vean, diga usted, yo sé que está sobrando, Señor. Me estremecí un día cuando leí esto. Ha perdido la esperanza por lo que usted ha orado. Y era particularmente en el caso de un hijo a tomar el espacio de él como padre. Los días pasaron. Entró en una condición no muy favorable en su salud. Y sus ojos no miraban lo que su corazón deseaba en relación a su hijo. Cerró los ojos y físicamente él no vio por lo que había orado. ¿Cuánto tiempo pasó para que sucediera, pero ya en su ausencia? Pero estando este hombre con el Señor, la operatividad deseada y esperada comenzó a funcionar en su hijo. Y el día del Señor, su hijo pasó a su presencia. Imaginaria, pero que será posible. El Señor lo llama y le dice, te quiero presentar a quien tomó tu lugar en el ministerio. Y era su hijo. Quizá estemos desesperados porque no vemos. Hermanos, sigamos creyendo que el tiempo de Dios siempre llega. Y siempre llega, y siempre llega, y siempre llega. En el nombre del Señor, le digo las palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. No sé si quiere desafiarse a usted mismo una vez más sobre un estado o sobre una condición en la que ya usted ha dejado de luchar o de pelear, como se dice, y que usted dice ya es en vano. Retome en confianza si es parte del plan de Dios para su vida y dígale a Dios, sé que está sobrando y que va a suceder. Más, si usted no es salvo, no es salva, no ha entregado su vida a Cristo, o su vida está distante, y Dios ha permitido lo que está sucediendo hoy para llamarle su atención nuevamente, a enfocarse en Él, yo le voy a pedir que regrese a Jesús, que le pida perdón a Jesús, para que Él le salve, porque la salvación es lo más valioso sobre cualquier otra situación que nos pueda aquejar.